Hoy vamos a trabajar con la derivada de funciones compuestas o derivada de la composición. Vamos a derivar la función h de x igual a seno de 5x al cuadrado. Hasta ahora sabíamos derivar la función f de x igual a seno de x. Y también sabíamos derivar la función g de x igual a 5x al cuadrado. Pero ahora la función h de x resulta de la composición. O sea, h de x es g compuesta con f de x. Es decir, que h de x es el seno de 5x cuadrado. La composición h' de x derivado, o sea, fog' de x, es igual a la derivada de f con variable g por la derivada de la función g respecto de la variable x. Esta es la regla que se conoce como regla de la cadena o derivada de la función compuesta. Vamos a aplicar nuestra regla para calcular la derivada h' en nuestro caso. Entonces, si yo quiero calcular a partir de aquí la derivada h' de x, lo que tengo que hacer es primero la derivada de la función f, que es esta que está aquí, respecto de la variable g. O sea, tengo que derivar el seno, cuya derivada sabemos que es el coseno, pero con variable g. Así que voy a escribir coseno de 5x cuadrado. Con eso, lo que he resuelto, si ustedes se fijan, es la primer parte de la regla, esta que está aquí. Y ahora voy a derivar g' de x, o sea, voy a derivar esta parte que está aquí. ¿Y qué es g' de x? Bueno, es la derivada de g, o sea, multiplico aquí por 10x. Y de esta manera he resuelto la derivada h', que se puede escribir de una forma más elegante como h' de x igual a 10x por el coseno de 5x elevado al cuadrado. Vamos a derivar ahora una función h de x igual a seno de x elevado al cuadrado. Este tipo de funciones no se lo escribe de esta manera, sino se lo expresa con el cuadrado aquí. Esa es la forma de expresar seno de x elevado al cuadrado, o sea, seno de x por seno de x. Veamos cuál es la composición. Pensemos en una función f de x igual a x al cuadrado y otra función g de x igual a seno de x. Si uno hiciera la composición g compuesta con f, o fog de x, entonces tendría una f de un seno de x, entonces uno tendría el seno de x elevado al cuadrado. Esa es la composición. Si yo quiero hacer h', entonces lo que tengo que hacer es la derivada de f respecto del seno. La derivada de f es la derivada de x cuadrado que está aquí. O sea, es 2 veces, no pongo x, sino pongo g. 2 veces el seno de x multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno de x. Y esa es mi derivada h' de x. Fíjense ustedes entonces que esta parte que está aquí
es la derivada f' de variable g. Y esto que está aquí es la derivada g' de x. Y esto que acabo de escribir es la derivada de fog'. Vamos a derivar ahora la función h de x igual a la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 5. Identifiquemos la composición. F de x puede ser la función raíz cuadrada de x. Y g de x es la función 3x al cuadrado más 5. Entonces, fog de x, o g compuesta con f de x, es f de variable g. Pero f de variable g es una f de 3x cuadrado más 5, o sea, es la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 5. La derivada fog' será entonces la derivada de f respecto de la variable g, o sea, 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada, no de x, sino de la variable g, 3x cuadrado más 5, multiplicado por la derivada de g respecto de x. La derivada de g respecto de x hay que sacarla de esta parte que está acá. O sea, es 6x más 0. Y ahí tenemos nuestra derivada, que podemos escribirla como 6x dividido 2 veces la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 5. Esa es nuestra derivada h'. Sigamos con nuestras derivadas. Ahora lo vamos a hacer con la función seno de 3x más 1. La derivada h' directamente será entonces la derivada del seno, que es el coseno de variable 3x más 1, por la derivada de 3x más 1, que es 3 más 0. O sea que la derivada h' de x es 3 veces el coseno de 3x más 1. La derivada de un seno es un coseno, pero además se ha modificado, si ustedes se fijan acá, la amplitud de la función coseno. Vayamos a otra función, por ejemplo, h de x igual al logaritmo natural de 1 dividido x elevado al cuadrado. h' es la derivada del logaritmo natural, que es 1 dividido 1 sobre x cuadrado. O sea que aquí voy a poner 1 dividido x elevado al cuadrado, que es esta función g que está dentro del logaritmo. Multiplicado esto por la derivada de g. Hagamos un cálculo auxiliar y vemos que g es la función 1 sobre x cuadrado, que se puede hacer como un cociente o se puede hacer como la derivada de x a la menos 2. O sea que g' es menos 2x a la menos 3. Y eso es lo que tengo que traer yo a mi derivada aquí. Así que voy a multiplicar
por g', que es menos 2 por x a la menos 3. Vamos a ordenar esta expresión más abajo. Nos queda entonces h' de x igual, aquí tenemos 1 dividido 1 más, sobre x cuadrado, vamos a escribirlo como x cuadrado, multiplicado por menos 2 y dividido por x elevado al cubo. O sea que el resultado de esta derivada es menos 2 dividido x. Les propongo ahora derivar la función que expreso con esta ecuación igual a coseno a la quinta de x cuadrado más x. La composición no es tan fácil aquí porque en realidad, si ustedes se fijan, intervienen tres funciones. O sea, interviene una función que es la potencia 5, interviene otra función que es el coseno, interviene otra función que es x al cuadrado más x. Estas tres funciones, si uno las compone de la siguiente manera: h compuesta con g compuesta con f. La composición es asociativa, o sea que uno puede ir componiendo de a dos funciones. Entonces, cuando uno hace esto, va a ser una f de h compuesta con g. ¿Y qué es h compuesta con g? H compuesta con g es el coseno de x cuadrado más x. Y ahora lo que faltaría es aplicar la función f a esta composición. Y eso significa elevarlo a la quinta. Y como ustedes ven, esa es la expresión que hemos tenido desde el principio. El tema ahora es derivar esta expresión. Entonces, si yo quiero derivar esta expresión h compuesta con g compuesta con f respecto de la variable x, voy a hacer la siguiente cuestión. Voy a hacer una f' de h compuesta con g por la derivada g' de h por la derivada h' de x. Y esta va a ser la regla que voy a utilizar en mi cadena para derivar la función que tengo arriba. Vamos siguiendo estos pasos a ver qué resulta. Como se ve en esta fórmula, lo primero que tengo que hacer es derivar la función f, pero derivar la función f es derivar x a la quinta. La diferencia es que no es una f de x, sino es una f de la composición h con g. O sea que tengo que derivar esta forma, pero con variable coseno de x cuadrado más x. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir y', vamos a escribirlo en color negro, así se ve mejor, y' igual a 5 por la composición que va a venir todo acá, elevado a la cuarta. ¿Y qué escribo acá? Bueno, tengo que escribir la función h compuesta con g, que es el coseno de x cuadrado más x. Y esto multiplicado por la derivada de g, que es la derivada del coseno. Ustedes lo ven acá, y la derivada del coseno es menos el seno, pero la variable no es x, sino es h. O sea que la variable aquí es x cuadrado más x. Y a su vez esto hay que multiplicarlo por h', que es 2x
más 1. Y hemos así aplicado la regla de la cadena. Podríamos escribirlo un poco más prolijo, a ver cómo queda. Entonces podríamos escribir y' igual, veamos en todos estos productos, podríamos poner este signo menos al comienzo, 5 por 2x más 1, si quieren pueden distribuir acá, yo lo voy a dejar expresado de esta manera. Voy a escribir por costumbre coseno a la cuarta, porque el exponente este que esté aquí se suele escribir ahí y no de esta manera, de x al cuadrado más x por el seno de x al cuadrado más x. Bueno, y no vamos a simplificar más nada, lo vamos a dejar de esta manera. Esto es lo mejor que pudimos obtener. Bueno, sigamos complicando un poco las cosas y vamos a derivar ahora el seno de 5x dividido el coseno de x cuadrado más 1. No solo tenemos composiciones, sino que además tenemos un cociente. Así que hay que apelar a la fórmula de la derivada del cociente. Recuerden que la derivada de u sobre b es u' por b menos u por b' dividido el cuadrado de b. Entonces, vayamos a la derivada. Sabemos que vamos a tener aquí un cociente como resultado y empecemos por derivar u'. U' es la derivada de esta función que a su vez es compuesta. Esta es nuestra u. Así que u' será el coseno de variable 5x por, haciendo regla de la cadena, la derivada de 5x, que es 5. Con eso hemos resuelto u'. Esto va multiplicado por b, que es el coseno de x cuadrado más 1. Con eso ya tenemos b. Llegamos al signo menos que está acá. Y ahora viene u, que es el seno de 5x. Ya llegué hasta acá. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de b. Y la derivada de b es la derivada de esto que está aquí. Así que la derivada de eso será la derivada del coseno, que es menos el seno de x cuadrado más 1. Y voy a seguir abajo por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x más 0. Y cierro el corchete. Y con eso he hecho la derivada b'. Todo dividido, el denominador elevado al cuadrado. Le voy a escribir como coseno cuadrado de x cuadrado más 1. Y acá se mantiene la raya del cociente. Entonces, veamos. Tenemos todo esto es la derivada de u. U'. Coseno de 5x por la derivada de 5x. Por la función b sin derivar. Esto es b sin derivar. Menos u sin derivar. Por la derivada de b, que es menos el seno de x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x más 0. O sea que yo aquí tengo todo esto, que es b', dividido el denominador al cuadrado. Acá cierro un paréntesis que me faltaba, y como ustedes ven, esta expresión que está aquí es b
elevado al cuadrado. Dejamos la expresión de esta manera, salvo que tengamos que operar por alguna razón particular. Piensen que si van a calcular una derivada en un punto, lo único que hace falta después es reemplazar por el punto, así que eso es preferible dejar la expresión de esta manera.